El Hospital Psiquiátrico Santa Cecilia no figuraba en los registros oficiales del municipio desde la clausura masiva de los años 70. Ubicado en las afueras de la ciudad, en un terreno donde la niebla parece estancarse para siempre, el edificio es un esqueleto de concreto y ventanas rotas que los lugareños evitan incluso durante el día. Los árboles a su alrededor no crecen hacia el cielo, sino que se enroscan hacia el suelo, como si intentaran enterrar sus raíces lo más lejos posible de los muros de la institución. Elías, un joven urbanista y fotógrafo que buscaba documentar la arquitectura de la decadencia, decidió cruzar el umbral una tarde de noviembre. Se decía que en Santa Cecilia se practicaban tratamientos experimentales que buscaban reflejar la mente de los pacientes, utilizando espejos de una sola cara y dispositivos ópticos complejos para, supuestamente, obligarlos a enfrentar su propia psique. Al entrar, el aire pesaba, saturado con una mezcla de hierro, químicos industriales y el olor dulzón de la putrefacción que parecía haber sobrevivido a décadas de abandono. Sus pasos resonaban en los pasillos de linóleo desconchado, donde aún quedaban algunas camillas oxidadas. En el centro del salón de terapia grupal, un área inmensa que alguna vez fue el corazón del hospital, no había muebles, solo un espejo enorme, del tamaño de una pared, enmarcado en una estructura de hierro reforzado. Elías se acercó. A pesar de que el sol se estaba ocultando y el lugar estaba sumido en una penumbra casi absoluta, el reflejo mostraba el salón tal y como era hace 50 años. Impecablemente limpio, iluminado por lámparas fluorescentes que emitían un zumbido eléctrico constante, y lleno de pacientes sentados en silencio, observando el vidrio. Intrigado, Elías levantó su cámara para capturar la imagen. Pero, al mirar a través del visor, notó algo aterrador. Mientras él sostenía la cámara con ambas manos, su reflejo en el espejo no estaba haciendo lo mismo. La figura en el cristal simplemente permanecía con los brazos a los lados, observándolo con una intensidad que no era humana, una profundidad en los ojos que sugería que no había pensamiento allí, sino una vorágine de caos puro. Elías dio un paso atrás, con el corazón martilleando contra sus costillas. En el espejo, la figura comenzó a sonreír. No era una sonrisa clínica. Era una mueca lenta, una comisura que se estiraba hasta casi rasgar la piel de las mejillas, revelando una hilera de dientes demasiado afilados. Intentó correr hacia la salida, pero al girarse, el pasillo que lo condujo hasta allí ya no era el mismo. Las puertas de las habitaciones de los pacientes, que antes estaban abiertas, ahora estaban selladas por placas de acero. El pánico lo paralizó mientras un sonido metálico empezó a inundar el lugar. Clic, clic, clic. Era un golpeteo rítmico que provenía del propio espejo, como si los pacientes reflejados estuvieran golpeando la superficie desde el otro lado con sus uñas. Se dio la vuelta lentamente. La copia de Elías ya no estaba en el centro. Ahora, su reflejo estaba pegado contra la superficie interna del vidrio, golpeándolo con sus palmas pálidas. El espejo vibraba bajo los impactos, emitiendo un zumbido agudo que le taladraba los oídos. «Ya tenemos suficiente energía», susurró una voz, pero no venía de los labios de la criatura. La voz resonó directamente en el lóbulo frontal de Elías, una intrusión violenta que se sentía como una cirugía cerebral sin anestesia. Elías retrocedió, tropezando con los restos de una silla de ruedas. En el reflejo, otros pacientes comenzaron a levantarse. Eran sombras de personas que habían pasado décadas atrapadas en ese estado liminal. Hombres con correas de cuero, mujeres con camisas de fuerza, todos mirando hacia adelante con una envidia depredadora.
Comprendió, con horror, que el tratamiento del Dr. Addis, el antiguo director, no era curar la locura, sino extraerla, separando la mente del cuerpo y encerrando la consciencia en el plano del reflejo para que el hospital pudiera mantener su personal eterno. El cristal comenzó a ablandarse, comportándose como mercurio líquido. Una mano, la mano de su reflejo, atravesó la superficie y se aferró a la garganta de Elías con una fuerza sobrehumana. El joven intentó gritar, pero el aire fue succionado de sus pulmones, y una frialdad absoluta le invadió las venas. Sintió que su propia identidad era tirada hacia adelante, como si un gancho invisible le estuviera arrancando el alma a través de la piel. En segundos, el intercambio se completó. Elías cayó al suelo del mundo del espejo. Ahora, él era la sombra. A su alrededor, los pacientes del hospital lo rodeaban en un silencio sepulcral, mirándolo con lástima. Desde ese lado, el hospital se veía nuevo, impecable, pero el zumbido de las luces fluorescentes era un grito constante de tortura. En la sala, la criatura, ahora dueña del cuerpo de Elías, se puso en pie. Se sacudió la ropa, se tocó el rostro con curiosidad, deleitándose con la calidez de la sangre circulando y el ritmo del corazón que ahora le pertenecía. Se acercó al espejo, donde el verdadero Elías golpeaba frenéticamente el vidrio, con las manos sangrando, su rostro deformado por un grito de agonía que nunca sería escuchado. La criatura le dedicó una sonrisa llena de crueldad, recogió la mochila de Elías con su cámara y se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar el umbral del salón, se detuvo y miró a su víctima una última vez a través del azogue. Gracias, dijo con la voz de Elías, la cual sonaba ahora un poco más distorsionada. Necesitaba unas vacaciones fuera de este manicomio. La puerta se cerró, dejando a Elías en la oscuridad de una celda de aislamiento que no existía en el mundo real. Desde aquel día, quienes se atreven a explorar el hospital abandonado dicen que, si te acercas demasiado a los espejos que aún quedan en las salas de terapia, puedes escuchar una voz humana suplicando desde lo más profundo del cristal, preguntando por qué nadie puede verlo. Pero ten cuidado. Si alguna vez sientes que tu reflejo no parpadea cuando tú lo haces, o si sus ojos te siguen incluso cuando te alejas, corre. El hospital necesita nuevos pacientes, y las paredes de cristal siempre tienen espacio para uno más. Para Elías, el tiempo dejó de ser una medida lineal y se convirtió en una constante de horror. En el lado del espejo, dentro del Hospital Psiquiátrico Santa Cecilia, el hospital no estaba en ruinas. Estaba en su apogeo de actividad, pero era una versión distorsionada y cruel de la realidad. Al principio, Elías intentó mantener la cordura. Se pasaba horas, o lo que él percibía como horas, golpeando el cristal con los puños desnudos hasta que la piel se le desprendía, pero ni un solo sonido lograba atravesar la barrera. Sus gritos eran absorbidos por el mercurio del espejo, transformándose en el zumbido eléctrico que las luces fluorescentes emitían en el mundo real. Poco a poco, empezó a comprender la jerarquía de los condenados. Los pacientes del azogue no estaba solo. En las salas de terapia, los otros atrapados no hablaban. Caminaban en círculos perfectos, con las cabezas gachas. A veces, uno de ellos se detenía frente a un espejo pequeño, un espejo de mano olvidado, y Elías veía cómo su rostro se desmoronaba. Si un paciente lograba ver su propio reflejo en ese plano, se daba cuenta de que ya no tenía rostro. El espejo les había robado sus rasgos, dejando solo una superficie lisa y gris, como si hubieran olvidado quiénes eran después de años de confinamiento.
Los procedimientos del Dr. Aris. Lo más aterrador no eran los otros pacientes, sino las rondas del espectro del Dr. Aris. A medianoche, las luces fluorescentes parpadeaban violentamente, emitiendo un olor a ozono quemado. Elías veía cómo las sombras de los médicos, manchas negras con forma humana, se desplazaban por los pasillos. Cuando atrapaban a alguien, no usaban camillas. Lo arrastraban hacia el interior de las paredes, donde el cristal se volvía blando y viscoso. Elías observó cómo arrastraban a un hombre que parecía haber sido un paciente décadas atrás. Lo metieron en una celda que no tenía puerta. Mientras lo hacían, el hombre no gritaba. Simplemente se desvanecía, convirtiéndose en humo que era succionado por las rendijas del techo. Elías entendió entonces el verdadero propósito. El hospital no buscaba curar, buscaba combustible. Cada alma atrapada mantenía la casa de los espejos funcionando, alimentando la barrera entre los dos mundos. La degradación del ser. Elías empezó a olvidar. El primer día olvidó el nombre de su madre. Al tercer día, olvidó cómo se sentía el calor del sol en la piel. Al séptimo día, perdió la noción de su propio rostro. Se miró en una superficie metálica pulida y, por un instante, vio que sus ojos ya no eran los suyos. Eran los ojos vacíos y hambrientos de los que antes había despreciado. Comenzó a sentir una picazón insoportable bajo la piel, una necesidad biológica de salir. El hospital lo estaba obligando a adaptarse a su nueva naturaleza. Ya no necesitaba comida ni agua. Solo necesitaba que alguien del otro lado se acercara. La cacería. Una noche, el silencio del hospital se rompió con un sonido que no había escuchado en meses. El crujido de cristales rotos y pasos de botas pesadas. Alguien más había entrado en la ruina. Elías corrió hacia el salón principal, con sus pies descalzos sobre el frío suelo que, en este plano, se sentía como carne helada. Al llegar, vio a través del cristal a un nuevo grupo de exploradores, jóvenes con linternas, riendo y grabando con sus teléfonos. Uno de ellos, un chico que recordaba inquietantemente a como él solía ser, se detuvo frente al espejo central. Elías se abalanzó contra el cristal, no para golpearlo, sino para presionar sus palmas abiertas. Sus ojos, ahora llenos de una desesperación abismal, se encontraron con los del explorador. El explorador se quedó helado. Se acercó más, fascinado por la profundidad de la mirada de Elías. «Oye, mira esto», dijo el joven al otro lado. «Hay alguien aquí dentro». Elías sintió que el cristal, por primera vez en mucho tiempo, vibraba con una frecuencia diferente. Se dio cuenta de que no tenía que ser la víctima. Si lograba que el joven tocara el cristal en el momento exacto, si lograba conectarse con su psique a través de la superficie, el intercambio podría ser bidireccional. Podía ser el explorador quien terminara en la celda de aislamiento, mientras él, Elías, volvía a sentir el aire fresco de la noche, aunque fuera en un cuerpo que no era el suyo. Elías sonrió. Fue la misma sonrisa retorcida que él había visto en su propio rostro cuando la criatura le robó su vida. Comenzó a golpear el cristal, pero esta vez, con un ritmo hipnótico, invitando al joven a acercarse, a tocarlo, a cruzar el umbral. El joven extendió su mano, dudando. Elías contuvo el aliento, esperando el contacto. El hospital, sintiendo la oportunidad, dejó de emitir su zumbido, sumergiéndose en un silencio expectante. La caza había comenzado, y esta vez, el cazado estaba listo para convertirse en el cazador. El joven explorador, hipnotizado por la mirada de Elías, estiró los dedos. Sus uñas rozaron la superficie del espejo. En ese instante, una descarga de energía estática recorrió el salón.
El cristal no se ablandó como de costumbre. Se agrietó. Elías sintió que el mundo se fracturaba. Pero algo inesperado sucedió. Al contacto con la calidez humana del joven, el espejo no solo mostró el reflejo de Elías, sino también los recuerdos que habían quedado atrapados en ese plano liminal. El joven, al tocar el cristal, recibió una descarga de pura empatía. Vio el horror de los pacientes olvidados, el engaño del doctor Aris y, sobre todo, la soledad absoluta de Elías. En lugar de retraer la mano por miedo, el joven hizo algo que la criatura nunca habría hecho. Cerró los ojos y, en lugar de intentar entrar o tirar de Elías, lo llamó por su nombre. Elías. Gritó el joven, con una convicción que rompió el hechizo del hospital. Ese nombre, pronunciado con verdadera compasión, actuó como un ancla. El hospital, que se alimentaba de la desesperación y el olvido, comenzó a estremecerse ante una emoción tan ajena a sus muros. Los cimientos de la realidad distorsionada empezaron a colapsar. Las luces fluorescentes estallaron, los pacientes sombras se desvanecieron como ceniza al viento y el doctor Aris se disolvió en una neblina negra que huyó por los respiraderos. El espejo se hizo añicos, no hacia adentro, sino hacia afuera, cayendo en pedazos grandes sobre el suelo de concreto lleno de polvo. Elías sintió un vacío repentino, una caída libre que terminó en un golpe sordo contra el suelo frío del hospital real. El aire de la noche, gélido y puro, entró por las ventanas rotas, golpeándole el rostro. Respiró profundamente. Por primera vez en meses, el aire no sabía a hierro ni a ozono, sino a tierra mojada y libertad. Se levantó con dificultad. A su lado, el joven estaba tirado en el suelo, pálido, pero vivo. No hubo intercambio de cuerpos, no hubo robo de almas. El vínculo se había roto porque la compasión había disuelto el mecanismo de la trampa. Ambos salieron del hospital en silencio, sin mirar atrás. A medida que se alejaban, Elías vio cómo la estructura, liberada de las almas que la alimentaban, parecía derrumbarse sobre sí misma en un suspiro de polvo. Ya no era una trampa para incautos, sino simplemente una ruina más en el campo, un monumento a un pasado oscuro que, finalmente, había perdido su poder. Esa noche, bajo las estrellas, Elías no volvió a ver su reflejo en los espejos con miedo. Comprendió que, aunque el horror puede intentar robarnos la identidad, lo único capaz de romper los cristales más gruesos es la conexión humana. Caminó de regreso al pueblo, dejando atrás el hospital, sabiendo que, a partir de ese momento, cada vez que se mirara en un espejo, vería solo su rostro, sus propios ojos, y la promesa de que, sin importar cuán oscuro sea el reflejo, siempre es posible volver a casa.